Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el Cargo Parlamentario. Conversamos con candidatos y candidatas al Parlamento de Chile sobre su propia historia de vivienda, barrio y ciudad, pero también respecto de las ideas y las reflexiones que están teniendo en esta temática tan importante hoy día para chilenos y chilenas. Soy Sebastián Bowen y en el capítulo de hoy día tenemos a una invitada, candidata justamente a senadora por la región del Maule, una persona que, bueno, es periodista, ha estado justamente en esta radio en tiempos pasados, además ex embajadora de Chile en México, ex candidata presidencial, además participante del proceso constituyente directamente. Por lo tanto, tenemos hoy día a Beatriz Sánchez. Beatriz, muchas gracias por estar acá en Habitar el Cargo. Hola, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Hola a todas y todos que nos están mirando, muchas gracias. Me encanta participar. Genial. Y me encanta la conversación también. Lo sabemos. De hecho, uno se pone un poquito nervioso igual al entrevistarte, Beatriz. Sí, me ha tocado en otros casos estar sentado en el otro lado. Pero me has entrevistado y hemos tenido conversaciones en otros contextos, con público presente, además, así que ha sido bonito. ¿Te pasa mucho eso? Una pregunta así que me hacía, ahora que venía camino justamente a la conversación. ¿Te pasa que por tu rol que tuviste antes de periodista y que después has estado como en primera fila del escenario político en Chile, que cuando vayas a la entrevista y qué sé yo, te encontráis con periodistas que te dicen, oye, o gente que te dice, no sé, ahora te voy a poner en aprietos como me pusiste en aprietos antes o qué sé yo? No tanto, pero sí hacemos el juego de que antes entrevistaba y ahora me entrevistan y que sí, es raro estar sentado al otro lado. ¿Por me acuerdo qué? cuando... ¿Por qué? Porque, o sea, para mi gusto es mucho más fácil hacer preguntas que responder preguntas, ¿no? Yo me acuerdo cuando entrevistaba, yo decía, mira, yo soy dueña, cuando alguien me decía, ya, pero ¿cuáles son las preguntas y todo? Yo decía, mira, yo soy dueña de mis preguntas, pero tú eres dueño o dueña de tus respuestas. Si tú algo no lo quieres responder, tú puedes decir, mira, claro, yo prefiero no hablar de eso y me parece legítimo. Porque una puede hacer muchas preguntas, yo no voy a dejar de hacer una pregunta, pero tú tienes todo el derecho a decir, mira, de ese tema yo prefiero no hablar. Y yo muchas veces he respondido eso. Cuando hay cosas que prefiero no ventilar en público, yo digo directamente, mira, de eso yo prefiero no hablar. O de repente que te puede pasar, me imagino, que estás haciendo una respuesta hoy día, ¿cierto? Como por ejemplo candidata, y de repente se te ocurre, te dice, se me ocurre una pregunta tan buena que me haría, no, ojalá no me la hagan, así como, ojalá. o yo misma la dejando bote, así. Claro. Sí, puede pasar. Oye, una primera cosa, bueno, comentábamos antes de conversar al aire que el tema de la vivienda a veces se lo toma como un asunto medio técnico, el tema de la vivienda en política pública, ¿cierto? Como una discusión así técnica, qué sé yo, de la UEF, de las densidades urbanas, etc. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de que todos hemos tenido alguna experiencia con la casa, ¿ya? De algún tipo, o barrio. Y por lo tanto todos tenemos una reflexión al respecto. En tu caso, por ejemplo, tu historia... ¿Dónde naciste? Si te acuerdas de esas primeras casas, ¿dónde creciste cuando eras niña? Justamente los barrios, los entornos que te tocó transitar y que te vieron crecer. ¿Cuáles fueron? Sí, para mí es más o menos fácil porque yo soy viñamarina, nací en Viña y viví siempre en la misma casa hasta los 17 años. Mira. Entonces, y es como mi casa. O sea, cuando yo hablo de mi casa, esa era como mi casa, siempre. Obviamente uno tiene sus casas después, ¿no? Pero esa es como para siempre en mi imaginario. Cuando yo vuelvo a mi casa, es esa. Es la casa con la que crié con mis padres. Yo viví en un núcleo familiar donde está compuesto por mis padres. Siempre ellos siguen casados y están vivos todavía y siguen viviendo en Viña. No en la misma casa, pero vivimos en esa casa. Que además es una casa bien reconocible porque está en la bajada de Aguasanta, que era donde uno llegaba cuando venía desde cualquier parte de Viña. Uno en ese momento no estaba la bajada por Las Palmas, estaba la bajada por Valparaíso, que era Santos Osa, pero estaba la bajada por Aguasanta, por donde bajaban los buses, los camiones, todo el mundo. Bueno, esa bajada de Aguasanta, para los que se ubican, está la Gruta de Lourdes, que era básico de esa bajada de Aguasanta, y un poquito más abajo hay una bombachel, deben decir, al frente, en alto, hay varias casitas. Una de esas casas era mi casa.
Entonces, era una época que Viña, a propósito del programa, me puse a pensar justamente en mi casa de infancia. Yo viví en esa casa desde que nací hasta que me fui a estudiar a la Universidad de Concepción. Yo estudié periodismo en la U de Conce y ahí me fui a estudiar a otra parte y como que uno se va de su casa y se va para siempre. No, ya me fui como muy chica de la casa. Viví siempre en esa casa y estudié en un colegio que quedaba muy cerquita de mi casa. Es una vida de barrio, total. Una vida muy de barrio, como a 3 cuadras de mi casa. Y mis amigas de la vida del colegio, vivíamos todas alrededor del colegio. Entonces, toda mi adolescencia fue muy entretenida porque vivíamos todas cerca. Entonces, yo pasaba en mi casa, nos juntábamos en mi casa, o en la casa de la Jessica, otra amiga, o en la casa de la Marcela, que vivía en otra. Todos vivíamos como en el entorno. Que estos son como los faldeos de Recreo, que es un cerro clásico de Viña. Y además vivíamos muy cerca del núcleo de centro de Viña, que en ese momento era la calle Valparaíso. Para los que conocen Viña, para los que son viñamarinos, entienden perfecto lo que hablo. Y Viña era muchísimo más pequeño que hoy día. Entonces yo me acuerdo que hacía toda mi vida en Viña caminando. Ni siquiera tomaba colectivo. Yo caminaba para todos lados. Iba a los nortes, o al plan, como le decimos en Viña, a lo plano, o subir al cerro a Recreo, o a Viña del Mar Alto, siempre a pata. Pero eso era como la vida de barrio, digamos. Tremenda suerte eso igual, ¿no? O sea, hoy día tener ahí en el entorno caminable, ¿cierto? Eso es muy de provincia igual, en comparación con la gente que vivía en Santiago, que era más impensable, incluso en la época, yo nací el 70, era un Chile mucho más pequeño y era un Chile que yo creo que tenía una gran diferencia entre ser de la región metropolitana y ser de provincia. Incluso Viña, que hoy día cree que todo el mundo dice, ya, pero es como Santiago. En esa época no. Yo quiero aclarar que cuando uno nació el 70, venir a Santiago, yo hasta la vida de universitaria, yo habré venido a Santiago 3 veces en mi vida. Mira. Hoy día que uno viene como a almorzar a Santiago y se devuelve, bueno, eso no pasaba cuando uno era más pequeña porque era otro país, ¿no? Entonces, vivir en provincia era otra cosa. Era más pequeño, se hacía mucha más vida caminando. Bueno, era otro Chile. Y el cambio con Conce, porque te fuiste a estudiar a Concepción. Sí. Y ahí entonces, claro, tú dices, me fui de la casa, ¿verdad? Para nunca volver, digamos así, o más o menos. Uno ya no vuelve. Claro, y te fuiste a otra ciudad, no en la región metropolitana. ¿Y cómo fue esa experiencia en Concepción de vida? Vida universitaria, otro tipo. Sí, claro, llegué a pensión primero, que también es otra cosa. Es otra experiencia. Es otra experiencia, porque también ahora... y fue interesante porque ahí uno se da cuenta el rol que cumplen ciertas universidades, quizás no tanto hoy día, porque hoy día, después yo entré a la universidad el año 89, cuando todavía no había una explosión de universidades, había muchas menos. Entonces, imagínate, en un año de transición absoluta, ¿no? Todavía no se elegía a Patricio Aylwin, pero estábamos en la transición post-plebiscito para la elección presidencial post-dictadura, ¿no? Era un año de transición, entonces Chile estaban pasando muchas cosas, había una suerte como de quietud de espera, ¿no? Bueno, ese año yo entré a la universidad, entonces había menos universidades y las universidades eran polos de muchas cosas, polos intelectuales, polos de resistencia política también. La U de Conce era uno de esos polos para el sur del país, polos además de atracción de estudiantes de distintas partes de Chile. Entonces yo tenía compañeros que venían del norte incluso, yo era una nortina, por supuesto, para Concepción, cosa que me pareció muy loco en el mapa, pero habíamos varios que veníamos de Santiago, de Viña, de Rancagua, pero sobre todo la Universidad de Concepción era un polo que atraía al como centro-sur del país. Y tuve muchos compañeros de Punta Arenas, de Osorno, de Puerto Montt, de Temuco, del Maule, de todo ese entorno. Claro. Y fue súper interesante porque, como te decía, Chile era un país muy distinto, no era tan fácil moverse y conocí como una diversidad de Chile que yo antes no conocía. Y éramos 20 compañeros de curso y ahí había una diversidad enorme. Oye, ¿y tu vocación por el periodismo es reconocida? ¿Lo has vivido con un oficio, ¿cierto? Admirable, digamos, cuando te ha tocado más directamente ejercer la profesión, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿por qué periodismo? O sea, si tú recuerdas entre esa época de Viña y después la llegada a Concepción, ¿en qué momento tú dijiste, quiero ser periodista?
Desde siempre, que yo me acuerde. Siempre andaba haciendo preguntas. Siempre andaba como armando revistas en mi casa y entrevistaba a todos en mi casa. Yo vivíamos con mis padres, mi hermana, yo tengo una hermana, y mi abuela paterna. Ese era como mi núcleo familiar. Y yo siempre andaba haciendo entrevistas, armaba revistas con recorte. Era como, me gustaba mucho lo periodístico. Y era curioso porque viviendo en dictadura teníamos un control de la información absoluto. Quizás tenía que ver con eso, no lo sé. Pero desde que yo me acuerde que quería ser periodista. O sea, como que no era algo que como que lo pensé mucho. Yo solo quería ser periodista. Y me fui enamorando cada vez más de la profesión. Y creo que uno va en la vida dándose cuenta por qué eligió ciertas cosas. Y yo creo que como periodista me di cuenta que creo que, sobre todo hoy día, ¿no? La información es algo demasiado importante. La información cumple una labor social. O sea, si tú no sabes qué es lo que pasa, es muy difícil que puedas tomar una mejor decisión, que tú sepas lo que pasa socialmente. Hoy día lo que no se informa o no se comunica no existe, ¿no? Y hoy día se hace política por los medios de comunicación, es cosa de ver lo que pasa con Trump, ¿no? Más allá de que uno esté o no de acuerdo. Claro. Hoy día tenemos un gran problema a propósito de las noticias que no son reales o que son falsas derechamente o que se desinforman. O sea, hay hoy día el que tiene más información gana. Sobre todo hoy. Entonces creo que el rol social de la comunicación, el rol político de la comunicación es una cuestión vital. Así es que me parece que con mayor razón me gustó haber estudiado comunicaciones, periodismo, creo que es muy importante. Oye, ya que estuviste en México, me tocó en algún momento de mi vida, en el fondo, estar afuera de Chile y hacerme amigo de muchos mexicanos. Entonces me acuerdo, y esto fue después de mi incursión más directamente en la política. Entonces recuerdo que un muy amigo mexicano me decía en su lenguaje, que es un lenguaje muy particular el de los mexicanos, pero entonces me decía, la polaca, me decía, es un camino sin retorno. ¿Ah? Como decía, no podéis volver al mundo más del social o qué sé yo. Me quería revelar ante eso. Y uno, frente a tus decisiones, tú en un momento decidiste meterte directamente en política, sí, ¿cierto? Militar, ser candidata a distintos episodios como el de ahora. Y efectivamente yo te podría decir lo mismo que me decía este amigo mexicano. Bueno, la polaca, ¿cierto? La política es un camino, es un viaje sin retorno. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Qué es lo que te llevó, uno, a tomarla y dos, a perseverar? Yo también creo que es un camino sin retorno. O sea, sobre todo como periodista yo sabía que no tenía vuelta atrás, que era el periodista. Yo terminé mi carrera periodística, o sea, una periodista siempre. Yo siempre me presento como periodista porque además creo que en Chile, o por lo menos en mi caso, que yo soy como muy de trabajo, yo siempre me defino como lo que yo estudié y en lo que yo me desarrollé siempre va a definir parte de mi vida. Yo me acerco a las cosas comunicacionalmente. Independiente que no lo ejerza, pero creo que es un camino sin retorno. O sea, no voy a volver a hacer las comunicaciones como lo hacía antes o no voy a ejercer como lo hacía antes. Pero creo que como periodista fui llevando una vida en que me convertí de alguna manera en una actora política. O sea, yo nunca renegué de eso. De hecho, yo hacía un periodismo donde yo marcaba una posición y tampoco renegaba de esa posición. Yo hablaba desde un lugar y tampoco lo trataba de ocultar. Yo no creo en la objetividad de los periodistas. No existe esa objetividad. Los medios tienen una línea editorial. Es como la independencia política. No hay independencia política. Una persona puede hacer política no partidista, pero nadie es independiente político. No, eso no existe. Entonces hay esta posición como de la objetividad. Me acuerdo que el Fernando Paulsen tenía una historia que a mí me encantaba. Que él contaba que una vez fue a un supermercado y una señora se le acercó y le dijo, usted, le dijo, me carga, porque es muy poco objetivo. Entonces Fernando le dijo, ¿y si yo opinara lo mismo que usted piensa, sería objetivo? Ese es el tema, ¿no? A ti te puede cargar lo que piensa alguien o no. Y eso hace que la persona sienta que tú eres más objetivo o no. En el fondo, todos tienen su línea editorial y la idea es tener una diversidad de opiniones para que tú te hagas tu propia opinión, ¿no? Entonces, en eso yo creo en los medios, por eso que siempre estoy muy en contra de que los medios estén solo instalados en un solo lugar, porque eso nos acorta el discurso, nos cierra las posibilidades.
Entonces, bueno, eso es una parte. Entonces, siempre me sentí una actora política, ¿no? Dar el paso a la política creo que de repente se fue como dando de alguna manera solo. A mí me gusta como refrendar la política, en un momento en que todo el mundo encuentra que es lo peor, que la política es como todo sucio. Yo creo que la política es lo más humano que conozco, tiene lo oscuro y lo luminoso de lo humano. Creo que la política es inherente a nosotros y a nosotras, a vivir en sociedad, a intentar ponernos de acuerdo. Creo que tiene un aspecto muy luminoso, creo que es interesante que un grupo humano busque mecanismos para ponernos de acuerdo, busque formas de entendernos, de tender puentes, de visualizar un país que queremos. Así, eso me parece que es algo muy hermoso, ¿no? Y creo que en eso estamos. Ahora, que en el camino hay tensiones, que en el camino tenemos desacuerdos, que en el camino sale lo peor de las personas cuando tienen poder, por supuesto que sí. O sea, yo no niego eso. Pero creo que imaginarse, que es un poco lo que tratamos de hacer en la convención, que a mí me emocionó en muchos momentos, como un grupo humano, pensar cuál es la mejor educación que podemos tener, cuál es el mejor país que nos gustaría, creo que eso es algo que siempre me va a apasionar. Y en este camino, Bea, encuentro súper interesante preguntarte también por el salto que haces y por el periodo en que has estado en política, en distintos roles además. ¿Cuál ha sido como tu aprendizaje? O sea, en el fondo, ¿qué ha ido mutando, ¿cierto? Evolucionando en Beatriz Sánchez política desde el momento en que decidiste entrar hasta hoy día? Yo creo que los aprendizajes son varios. Lo primero es que me gusta mucho militar en un partido político. Quizás no me gustan las formas como medio militares que tenemos en los partidos. Entiendo como lo del orden de los partidos. Me gusta mucho pertenecer a un grupo humano que tenemos como un camino y una misión común, ¿no? Y que nos une eso. Y que nos pasan cosas bonitas. Y quiero contar esto porque como que yo no me había dado cuenta y voy a hacer como una revelación, pero tengo el permiso de los que están una infidencia, eso, claro. No es más que revelación, una infidencia. Tengo el permiso de los protagonistas. Cuando terminamos la convención, el proceso 1, que fuimos convencionales con Benito Aranda, resolvimos, y quien trabajaba con él, que es la Catalina, que yo la quiero mucho, y Cristian, que trabaja conmigo, los 4 decidimos hacer campaña juntos. ¿Por qué? Porque Benito representaba un mundo, yo representaba otro, nos llevamos muy bien como convencionales y dijimos, hagamos campaña juntos, y recorrimos el país. Tomamos un bus, así como juntamos plata entre nosotros, amigos, y tomamos un bus y nos fuimos desde Arica, llegamos hasta Puerto Montt juntos. El Benito siguió hasta Punta Arenas, yo no, pero fuimos haciendo y nos fuimos alojando en casas de convencionales, en casas de gente conocida y en casas de muchos militantes del Frente Amplio. Y me acuerdo haber llegado, por ejemplo, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en La Serena, nos fuimos quedando en casa de militantes. Y me acuerdo de la Cata, que trabajaba con Benito, que me decía, ya, pero ¿tú conoces a esta persona donde nos vamos a quedar? Y yo decía, no, la verdad es que no la conozco. Y nos alojamos los 4. Y me decía, ¿pero cómo nos vamos a quedar en su casa? Es que es militante. Entonces ella me abrió su casa para que nos quedáramos, para que nos alojáramos. Y después llegábamos a otra ciudad y me decía, ya, pero ¿tú conoces a esta persona que nos deja su departamento? No, no la conozco, pero es que es militante del Frente Amplio. Entonces nos alojó y nos dejaba su llave. Y alguien nos iba a buscar al bus y nos pasaba su auto y nos recorría. Todo el día nos iba a dejar a todas las radios que íbamos, a todos los foros que participábamos. Y si podía, había pedido permiso en su trabajo o había pedido un día de vacaciones y otro militante nos tomaba en la tarde y nos dejaba en el bus, y otro nos prestaba su departamento, que tenía uno en Airbnb, o nos dejaba los dormitorios de los cabros chicos, y los cabros chicos dormían con ellos. O sea, eso es la militancia también. Y yo no los conocía. Nunca había estado con ellos, pero nos recibían, nos esperaban en la noche con comida calentita, porque estábamos haciendo una pega que nos importaba a todos. Yo soy buena para llorar, pero eso es la militancia también. ¿Cachai? Sí. Y creo que es muy bonito que eso nos pase y que exista una instancia colectiva
y lo quería escribir porque eso es parte de, lo que, de la política también, de tener como un objetivo común en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y eso es un aprendizaje para mí, porque creo que el sistema contra el que a mí me gustaría superar es un sistema que te enseña todo lo contrario, que te enseña a desconfiar de la otra persona, a que te enseña que el camino individual es el mejor, a que te enseña que no le convides nada a nadie porque te va a ir mejor, a que te enseña a competir con el otro y que ojalá que al otro le vaya peor para que a ti te vaya mejor. Puta, yo creo todo lo contrario. Yo creo que mientras mejor le vaya al de al lado, mejor me va a ir a mí. Que como país nos va a ir bien si a todos nos va bien. Y a mí me gustaría que ese país triunfara. Para eso estoy en política, ¿cachai? Por eso quiero ser senadora, por eso quiero llegar al Parlamento. Quiero dar la discusión desde ese lugar, no de otro. No quiero las cachetas de payaso que muestran en la tele. Quiero poner esto arriba de la mesa. Por eso estoy en política. Eso me enseña que de repente... entonces, mi aprendizaje en esto es que hay que dejar de lado el ego, hay que dejar de lado el egoísmo tonto y pensar en otras cosas porque es bonito, porque te hace sentir bien, porque vivir en comunidad es bueno, es alegre, es feliz. Eso, y perdón la emoción, No, yo soy súper llorona. Y es difícil también. Es difícil como llegar a ese punto, ¿cachai? Eso. Neruda tiene un poema a su partido justamente donde él termina diciendo me enseñaste porque no termino en mí mismo, apelando justamente sí, claro. a eso. Y tal vez lo que está detrás de la militancia es lo mismo que está detrás de las instituciones, lo mismo que está detrás de construir un país, que es la idea en primer lugar de construir con otros, ¿cierto? De dejar parte de la libertad que uno tiene, ¿cierto? Para construir una libertad más grande entre todos en conjunto y que ahí se puede llegar más lejos, pero al mismo tiempo de confiar, que es la experiencia que tú mencionabas, ¿cierto? Esa persona decidió, ¿verdad?, poner el espacio y vamos a confiar y vamos a ir construyendo entre todos en función de esa confianza. Entonces encuentro bien reveladora tu historia, porque de alguna manera es contraintuitiva a lo que hoy día está pasando en el país, ¿cierto? Donde, sí, y en el mundo también, ¿no? Y en el mundo también, sí. Es cierto. Entonces, además del testimonio que das, me pregunto cómo empezar a recomponer esa confianza, que yo creo que es la misma confianza que está en el trasfondo del construir instituciones democráticas, instituciones que traten de producir equidad, justicia, cierto desarrollo en Chile. Y es la misma que está detrás también de una comunidad en un barrio o en un comité de vivienda que está trabajando por un propósito común. ¿Cuál dirías tú que es la palanca que hoy día necesitamos en Chile y tal vez en el mundo para empezar a reconstruir, digamos, esa confianza, además de los testimonios personales? Sí. Oye, es una pregunta súper compleja, porque yo también me lo he preguntado harto. Creo de partida que nos tenemos que sentar a la mesa, como a abrir el diálogo. O sea, creo que tenemos que hacer eso. Hoy día está difícil. En México justamente me tocó estar con gente de Idea Internacional, que es un organismo intergubernamental, que son estos organismos que apoyan distintos gobiernos para que existan y para que ayuden a la democracia. Y que Chile es parte de Idea Internacional. Y el director de Perú, que llevaba años, me contaba una experiencia de Perú como advertencia de que ojalá en Chile no pase, que me pareció súper dura. Él me decía que él llevaba muchos años en Idea Internacional y que muchas veces les pedían sus buenos oficios cuando el Congreso de Perú estaba muy atorado en una discusión para poder avanzar, le pedían la mediación a Idea Internacional. Entonces, ellos iban con sus mediadores expertos, no para destrabar cosas, se sentaban los parlamentarios, necesitaban a alguien externo, entonces venían y los ayudaban a destrabar y avanzaba un proyecto. ¿Ya? Él dice que hoy día, hace unos 2 o 3 años, ellos van y no se destraba nada. No avanzan 1 centímetro. Se perdió la capacidad incluso de ir avanzando en cualquier cosa. Y me decía que él nunca había vivido algo así en Perú, que no avanzaba ni 1 centímetro, que la cuestión se queda estancada. No estamos así en Chile todavía, afortunadamente. Las cosas avanzan porque, si bien pareciera que no, yo diría que sí. O sea, sí se logran acuerdos. Creo que
el que uno puede ver con más nítidamente quizás es el de pensiones, que costó muchos años, que fue muy complejo, que hubo que dejar un montón de cosas en el camino, que a mí me habría encantado que estuvieran, pero no estuvieron. Pero bueno, se avanzó y se llegó, y con el fin más claro, que era que la gente recibiera más plata de pensiones, ¿no? Entonces creo que está costando, sí, sentarse a la mesa. Entonces yo creo que uno de los temas es sentarse a la mesa. Y yo creo que hay hoy día varias instancias internacionales de gente que cuenta qué significa diálogos activos, o sea, diálogos reales, y no diálogos donde no llegas a ni una parte, ¿no? Donde cada uno va a decir lo que quiere decir y después cada uno para su casa, sino diálogos como donde haya partes de entendimiento o puntos de avance. Que se va escalando en conjunto. Exacto. Digamos. Creo también que no podemos cerrar como... que eso yo creo que me preocupa mucho, que es como que hay ciertos diálogos que están clausurados, ¿no? Y no me refería a los temas valóricos. Yo creo que vivienda es un tema que está bastante clausurado en varias cosas. Hay ciertas ideas de cuestiones que son experiencias interesantes, pero yo creo que se clausura el diálogo en esas experiencias. El tema de vivienda es un tema complejo a nivel mundial. Súper complejo, porque hay muchos intereses en juego, por el tema de los suelos, que yo creo que es uno de los temas, por el tema de la misma construcción de las viviendas, por el tema de un negocio que el negocio inmobiliario, que es un negocio gigante, ¿no? Por el tema de la propiedad de las viviendas, que también es un tema de estructura de los estados. Los estados tienen estructuras para proveer de vivienda a sus ciudadanos, y hay muchos estados que son los dueños de las viviendas y ellos proveen, pero la gente no es la propietaria. Pero tú no puedes ni siquiera poner ese tema en discusión en Chile. Claro. Entonces, también la clausura del debate, que es que, oye, no estoy diciendo que voy a quitar la propiedad, que solamente estoy abriendo un debate. No se puede en Chile, por una serie de cosas, de caricaturas, en fin. Entonces, también creo que nos ha hecho muy mal la caricatura de los dos lados, donde se clausuran los debates. Y en vivienda también. Y eso a mí me preocupa, porque hay temas que tú tienes que hacerle frente, porque si no se va a ir acumulando rabia social de todas maneras. Qué buen punto, Bea, porque, mira, yo me he ido convenciendo, me convencieron desde Déficit Cero, desde donde me toca trabajar, pero decimos que una casa no es una casa, ¿ya? Esa es como la idea, sino que cuando tú tienes una casa o cuando tienes un espacio donde vivir, hay un espacio como de construcción de futuro. Uno se la imagina, los cambios que le vas haciendo, es el ¿cierto? sueño, además, ¿no? Es el sueño, es el hogar, son los muros que los pones con tus propios adornos y cosas que para ti son significativas, son las fotos, una familia, rutinas, bueno, miles de cosas, intimidad, seguridad, ¿cierto? Y además una casa no es 4 paredes y un techo, es el entorno, el condominio, el barrio, la calle, el paradero, bueno, una serie de cosas. Entonces puede ser que cuando uno habla directamente de la casa, en Chile, sobre todo que Chile tiene una historia de política pública en vivienda bien exitosa en comparación con Latinoamérica, uno ve como que uno está tocando de los pocos elementos que para hoy día la gente es sinónimo de futuro. Que yo creo que el futuro se nos ha ido extraviando, como que hay menos claridad de hacia dónde ir, por decirlo así. Y la casa podría llegar a ser, estoy haciendo esta teoría contigo ahora, digamos, como una especie de bastión, ¿ya? De la gente, decir, oye, mira, esto no me lo toquen, no me cambien las reglas de juego acá. Una paradoja en un escenario hoy día en Chile en que el déficit o la casa está más lejos, justamente, sí. Así como ese futuro se aleja más, está más cara y está más difícil para acceder a la gente. O sea, todas las encuestas sí lo van mostrando. Más de 1 millón de mujeres hoy día están en búsqueda de una solución habitacional, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas de la clausura, de alguna forma también es como una forma de evitar un temor que hay respecto de discutir y conversar de la forma en que vamos a construir el futuro. Que es una cuestión súper difícil, porque tiene implicancia en el fondo para todos y todas que estamos compartiendo en este país. Porque significa tocar eso, tocar así como el trasfondo de la forma de convivir que tenemos. Yo creo que eso es lo que está tal vez detrás de la discusión respecto de la casa y del barrio, finalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que la casa, efectivamente, el sueño de la casa es eso, es como el sueño de lo que tú vas, y es como un sueño simbólico, un sueño real.
es como lo que tú construyes para ti y tu familia proyectada, ¿no? Claro. Pero también tiene que ver como con otras cosas de tu vida. Tu trabajo, ¿no? Que se ve proyectado en tu casa. Claro. El empleo que tú tienes. También, no sé, tu misma familia. ¿Quieres tener familia? ¿Puedes tener familia? Que también es un debate que se ha instalado en Chile, pero que está muy asociado a ese futuro y a esa posibilidad de futuro, ¿no? Y hoy día la casa, que estaba muy asociada a eso, tiene mucho que ver con qué pasa hoy día con toda la población joven, que hoy día como que está descartando el poder tener una casa, que es una conversación nueva que nosotros nunca habíamos escuchado antes, ¿no? Mi generación nunca la tuvo. Y yo diría que quizás una generación posterior a la mía tampoco, y es una nueva generación, son mis hijos los que hoy día como que están descartando en un primer momento que vayan a poder comprarse alguna vez una casa, que es un diálogo que nosotros no escuchábamos y que no es solamente en Chile, es una generación que, no sé, viene toda esta teoría de que van a vivir peor que los padres, en fin. Entonces, hay ahí un tema instalado que fuerza a que efectivamente el Estado empiece a enfrentar, y con el Estado me refiero a la institucionalidad de un país, ¿no? A enfrentar otras conversaciones. Y en eso, cuando tú mencionas, por ejemplo, los jóvenes y lo vinculamos a la idea de futuro, desde tu perspectiva, hoy como candidata a senadora, pero al mismo tiempo, bueno, con tu experiencia que has tenido en tu vida profesional y también política, ¿cuál es la idea de futuro? ¿Qué país te gustaría, en el fondo, poder construir, ¿cierto? De aquí a los próximos 10 años, un futuro más bien cercano, ¿cierto? Sobre todo a la luz de una idea de futuro que muchas veces, como te decía, se pone más difusa para gran parte de la población, y que está asociado, yo creo, a esta idea también de que no sé cómo voy a vivir, y que veo históricamente en que el país progresaba y de repente siento como que las cosas se empiezan a alejar. Eso es lo que yo creo que le puede estar pasando a mucha gente más joven, digamos, que los que estamos acá. Entonces, ¿qué proyecto de futuro se ofrece ahí, digamos? ¿Qué idea de país de futuro podemos ver? Sebastián, yo creo que es una pregunta súper interesante porque yo creo que en mi generación, por ejemplo, veía que Chile podía ser, como que su futuro estaba en parecerse a los países europeos en el sentido de un Estado social de derecho, ¿no? Por ejemplo, que el Estado garantizara tus necesidades básicas, educación, salud, vivienda, y que en el fondo le diera una suerte de equidad básica a todas las personas para que de ahí cada uno con sus capacidades pudiera, no sé, buscarse su futuro, en fin, ¿no? Pero que en el fondo no porque donde tú nacieras eso dependiera de tu futuro, que es un poco lo que pasaba en Latinoamérica, que era muy difícil la movilidad social. Tú nacías en un lugar, nacías en otro, y era muy difícil que en el último momento de tu vida tú hubieses salido de ahí, ¿no? O que alguien que partiera ganando el salario mínimo terminara su vida no ganando el salario mínimo. Que en un momento había una radiografía de Chile y esa radiografía no ha cambiado como brutalmente porque pesa mucho todavía el barrio o el colegio donde estudiaste, ¿no? Hay algo de movilidad social, pero tenemos un problema nosotros de la élite, que la élite está muy cerrada sobre sí misma en Chile, ¿no? Hay un montón de estudios que marcan eso, en fin. Entonces uno miraba como esos países donde efectivamente hay movilidad social y uno decía, bueno, Chile podría transitar para allá. A mí me gustaría que Chile transitara a esos países donde efectivamente en la escuela pública reúne a toda la sociedad, desde el hijo del, no sé, pues del político al hijo del empresario más prestigioso del pueblo, al hijo del panadero, al hijo del caballero que recoge la basura. Y están todos en la misma sala de clase y en el fondo todos tienen una posibilidad mayor. Y ahí uno dice, dedito para arriba. Eso es lo que uno se imaginaba como sociedad y mirábamos como Europa, sí. Pero hoy día no, pues hoy día creo que es más difícil mirar porque hoy día ves a los países europeos que están teniendo sus propios problemas y que son bastante similares a los que tenemos hoy día
a otro nivel, no a otra escala, pero tienen un problema de migración que ha ido separando eso que uno veía antes de las personas que tenían posibilidades que no. Hoy día los migrantes no tienen las mismas posibilidades. Están mirando países que se les ha acercado la guerra también. Eso ha generado otras dinámicas, ¿no? Hay dinámicas de diferencias que se han vuelto racistas, ¿no? Las mujeres también tienen una posición bastante parecida a América Latina. Es más, Europa mira lo que se ha hecho en América Latina respecto a los derechos de nosotras las mujeres y así. Entonces, hemos visto como ciertas similitudes, los países europeos tienen sus propios problemas. Entonces, hoy día, a propósito del futuro, es más difícil mirar hacia dónde vamos, ¿no? La crisis climática también abre otro interrogante. También los países que antes mirábamos tienen sus propios problemas a propósito de la crisis climática. Entonces, hoy día hay efectivamente una mirada mucho más, que nos genera mucho más ansiedad. Quizás a nuestra generación menos. Nosotros vemos como que, imagínate, yo tengo 54, ya como que harto de mi vida pasó, ¿no? Pero los más jóvenes es más difícil mirar y decir, para allá vamos. Esto es lo que queremos, este es mi ideal de vida cuando tienes tantas interrogantes. Cuando tú miras a otros países, los otros países tienen muchos problemas, bastante similares a los que tenemos nosotros. Cuando tú ves interrogantes respecto al futuro a propósito de la crisis climática, cuando tú ves interrogantes respecto al futuro a propósito de que hay guerras desoladoras como lo que está pasando en Gaza, y como que no hay respuesta, ¿no? Como, bueno, ¿y quién detiene esto? Claro. O sea, ¿quién da una explicación? ¿Quién detiene? ¿Quién realmente dice, oye, esta cuestión no puede pasar? O cuando tú efectivamente nadie te asegura que va a haber agua. O sea, cuando empiezan esas cosas, no hay dónde mirar. Y yo creo que ese es un tema muy importante y no hay una respuesta tan clara. Y además una tremenda exigencia para quienes están en roles como el tuyo, de lo que decía anteriormente, sentarse a la mesa, porque hay que empezar a construir esa respuesta, Sí. que no es clara, como dices tú. Y el diálogo va a ser bien clave en eso. Y entendiendo que tenemos diferencias. O sea, si efectivamente yo tengo una visión de mundo que es distinta a la visión de mundo que tienen en la derecha, totalmente. Pero eso significa que no vamos a poder dialogar sobre de qué manera podemos intentar ponernos de acuerdo a propósito de que tenemos problemas mucho más acuciantes y complejos, como por ejemplo, que el futuro se ha vuelto muy difuso. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Oye, para ir cerrando nuestra conversación, vea algunas preguntas cortitas que te tengo, así, sencillas. No, pero, por ejemplo, tú vas de candidata a senadora por la región del Maule. Sí. ¿Por qué el Maule? Bueno, primero porque el Frente Amplio Maulino, mis compañeros de allá me invitaron a ser senadora por allá. Me conversaron harto conmigo, yo no estaba tan segura por varias cosas. Una, porque quería saber si no había efectivamente alguien de allá que quisiera tomar la senaturía. Las senaturías son complejas, es toda la región, hay que poder sostener eso, y ellos me insistieron en que fuera. Lo conversé harto con gente que conozco de la región del Maule para ver las posibilidades, en fin, con el partido también. Yo te lo decía antes de entrar al aire, es que a mí me gusta que sea así. Yo soy una militante muy disciplinada en el sentido de que creo que para ser colectivo hay que... estos no son proyectos personales, son proyectos colectivos. Entonces se toma una decisión colectiva y yo la abrazo con mucha energía. Entonces sí, por supuesto, me sumo a esta invitación con mucho orgullo, así es que estoy ahí muy orgullosa, senadora por el Maule, y ha sido bonito el recorrido. La gente es muy receptiva y muy cariñosa además. Qué buena. Tuvimos la suerte de agarrarte acá en Santiago Sí. En tu periodo de campaña. Sí, porque me ya estoy... que estáis 5 o 6 días a la semana hasta allá. Estoy muy instalada en Talca ya. ¿Algo que te traerías de la convivencia en la ciudad, por ejemplo, o en los barrios de México a Chile? La cordialidad mexicana. Los mexicanos son muy, muy cordiales en su trato todavía. Me llama mucho la atención. Un ejemplo. Tú vas caminando por la calle y la gente se saluda todavía en la calle, en todos los barrios. Mira. Así como tú no te conoces y como que si haces contacto visual, tú te saludas. Oye, y si tuvieras que escoger a 3 parlamentarios, parlamentarias, candidatos o candidatas al Parlamento, no presidenciales, que no sean de tu partido, para conformar un condominio, ¿quiénes serían? Uy. No sé si los tengo todos tan en la cabeza. Porque Que sean tus vecinos o vecinas. Dime 2 o 3, me da lo mismo. Ay, buena pregunta. Déjame pensar. De los que he visto que no sean de mi partido. Bueno, la Carol Cariola, que la conozco, me parece una súper
Me parece que sería como... que podríamos ser una súper buena dupla, como, así como ordenando todo. No, así como Presidente ella, y como muy vicepresidenta animosa, de la Junta de como Vecinos. muy animosa, así como me gusta. ¿Y quién más? Estoy pensando en las listas porque he visto más las nuestras, digamos, porque nos inscribimos hace poco, que como que todas las otras. ¿Y quién más podría ser? ¿Algún parlamentario o parlamentaria más de derecha De los... que te gustaría tener de vecino o vecina? Déjame pensar. Uy, es que ahora no se me vienen a la cabeza así como alguien que se me venga muy rápido a la cabeza, de los que conozco más. Piénsalo mientras te hago la siguiente A pregunta ver, para ir cerrando. ya. Para ti, ¿qué es lo que diferencia a una casa de un hogar? La familia. La convivencia en la familia. Sí, que estén mis cabros dentro de la casa todo el rato. Oye, Bea, te agradezco un montón la conversación, la apertura, las reflexiones, los análisis de toda tu historia, finalmente. Y me quedo con un mensaje central que dijiste: sentarse a la mesa, a reconstruir diálogo, A atender puentes. a atender puentes, a construir propuestas. Vaya al rol en que uno esté, digamos. La ciudadanía va a escoger si tú serás senadora o no, pero sin duda tendrás una participación hacia el futuro en el rol que te encuentres. Así que, pues muchas gracias por esa disposición. Y me quedo también con el mensaje de la militancia en el sentido amplio, o sea, la militancia en el sentido de construir proyectos colectivos con los otros, sean de vecino o vecina, sean un partido político, o sea, finalmente siendo parte de un país, ¿cierto? Y que eso siempre significa ceder, pero en función de construir grandes cosas. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Estuvo muy bonita la conversa. Muy bonita. Pucha, que bueno, me alegro mucho. Sí, Un lo pasé muy gusto bien. conocernos un poco más acá. Sí, igual. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo de Habitar el Cargo con un nuevo candidato o candidata al Parlamento de la República para seguir conversando respecto de las visiones que hay de la vivienda, el barrio y la ciudad, que es el epicentro muchas veces de los principales desafíos sociales que tenemos en Chile. Nos vemos. Chao. Habitar el Cargo, una realización de Déficit Cero en ADN.